continuación, invitamos a la doctora Karen Norris, quien es doctora en investigación en bioquímica, fundadora del Laboratorio de Bioingeniería en la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, responsable del diseño e implementación del programa de posgrado en la Universidad Simón Bolívar, diseño y gestión de laboratorios de cultivo celular en medicina regenerativa. Cuenta con más de 50 publicaciones especializadas en ingeniería de tejidos, con desarrollos en tejido óseo, córnea, piel y sistema periférico, entre otros. Quien está encargada de la segunda ponencia del día y nos hablará del tema cultivo de células de mamíferos, arte o ciencia. De igual manera, al público le recordamos que la asistencia y la ronda de preguntas se realizará al finalizar la ponencia. Favor de mantener apagadas sus cámaras y micrófonos durante la presentación para mayor comodidad y comprensión. Asimismo, hacerle recordar a la doctora Karen Norris que cuenta con 45 minutos para desarrollar su ponencia. Muchas gracias. Ahora le invitamos para que dé inicio con su disertación. Adelante, doctora Karen Norris. La escuchamos. Muchas gracias, Carmen. ¿Cómo están? Encantada de estar nuevamente en el evento. Gracias por la invitación. Y bueno, para iniciar, para no atrasarnos, denme un momentito. Aquí. ¿Por qué hablar de cultivo celular? Pensando o describiendo, se supone que el cultivo de células debería ser una ciencia, y como toda ciencia, debería ser una ciencia exacta, porque pertenece al área de la biología. Sin embargo, tal como lo vemos en esta imagen, en realidad todavía hay mucho de arte en lo que es el cultivo de células de mamíferos. Para que entendamos un poquito de este proceso, nada más desde el punto de vista de las imágenes, ahorita se hacen competencias o concursos por la mejor imagen. Estas son imágenes muy recientes, estas son células de tejido nervioso de ratón. Esta es una célula donde se muestra todo el avance tecnológico que nos permite ver el grado de desarrollo a nivel técnico y tecnológico que tenemos, y que eso nos permite o nos ha dado todo el impulso en las áreas de ciencias biológicas, especialmente de la biología celular, de entender estos procesos celulares. Para los que no están familiarizados con este tipo de imágenes, esta es una imagen de barrido, de microscopía electrónica de barrido, que nos permite tener una altísima resolución, donde vemos es un extremo de la célula que está fijado a un sustrato que a su vez despliega lo que se llaman los pseudópodos, que en realidad se llaman filopodios para las células de mamífero, en donde estas estructuras celulares sirven para sensar el entorno. En esta imagen más arriba vemos cómo las técnicas de microscopía, en este caso ya estaríamos hablando de inmunofluorescencia, o lo que se conoce con los microscopios más avanzados, que nos permiten tener cortes tridimensionales de células o conjunto de células, como en este caso estamos hablando de la estructura que se conoce como blastocisto, que corresponde a la fase embrionaria primaria, en donde las primeras células se van dividiendo para dar origen a lo que es la masa celular en el interior, y vemos cómo estas tinciones de diferentes colores son procesos celulares que se están dando en cada uno de estos pasos que va haciendo ese blastocito in vitro. Entonces, como vemos acá, ya de por sí la potencialidad que tiene esta área, y que está a la base de lo que vamos a ver ahora, que es el área que a mí me apasiona, que es la medicina regenerativa, está a la base, todas estas terapias están a la base de lo que es el cultivo celular. En esta ponencia espero que podamos revisar juntos
lo que es la definición de cultivo de células, la historia, que nos permite ver de dónde viene esta búsqueda del ser humano de generar un ser humano, de convertirnos en dioses. Suena muy prepotente, no, pero siempre ha estado en el inconsciente de la humanidad poder reemplazar tejidos, poder sustituir tejidos, y ya estamos muy próximos a lograrlo, y en muchos casos ya se ha logrado en diferentes niveles, con varias restricciones, pero bueno, es una ciencia realmente apasionante. Vamos a responder entre todos esta pregunta al final de la ponencia, y sobre todo hacia dónde nos lleva. A mí siempre me gusta empezar estos temas mostrando el interés económico, porque el interés económico nos dice qué tan importante es el área. El mundo se mueve a través de la economía, y en este reporte del año 2021, que fue un año catastrófico desde el punto de vista económico, estas terapias crecieron al punto que la inversión en cada una de estas áreas, que es terapia génica, ingeniería de tejidos y otras terapias asociadas a lo que es la ingeniería de tejidos, y la terapia celular, en ingresos formales, porque aquí estamos hablando de los que se registran, asciende a 6.4 billones en el caso de la terapia génica, a 6.6 billones, siempre hablamos de dólares americanos, y a 1.1 billón lo que es terapia celular. Si ven, la inversión más grande está apostando a la terapia génica y a lo que es ingeniería de tejido. Todas estas áreas, su principal base, entre otras cosas, es biología celular, y sobre todo el manejo de esas células en el laboratorio fuera del cuerpo. Eso es cultivo celular. Si hacemos un poquito de historia, vemos que desde finales del siglo XIX ya se empezaron a buscar sistemas para cultivar las células fuera de la estructura propia del tejido. Eso es en esencia el cultivo celular. Se inició por Rose, que logró aislar las células de embrión en solución salina y las mantuvo allí por unos pocos días. Las células de embrión de pollo tienden a ser bastante resistentes. A principios del siglo XX, Burroughs y Carrel logran ampliar estos cultivos según digamos, las expectativas que se decían. Ellos lograron prolongar la existencia de estas células de pollo por más de 20, 30 años, nutriéndolas a partir del plasma del mismo animal, plasma de pollo. Luego, en el 2016, se identifica que estas células las podíamos extraer de manera más eficiente de los cultivos utilizando una enzima, la enzima digestiva, que se conoce como tripsina, y que hoy en día todavía se sigue usando. Y la limitante que tenían era que obviamente se le empezaron a contaminar. ¿Por qué? Porque los cultivos celulares no tienen, a diferencia del cuerpo, un sistema inmune. Esa misma limitación los llevó a restablecer una serie de medidas para impedir la contaminación, que paradójicamente ya pasó más de un siglo y se siguen usando. O sea, esas técnicas básicas de asepsia que se diseñaron para los cultivos celulares se han ido mejorando, por supuesto, la tecnología nos ha permitido establecer mejores sistemas de control y de asepsia, pero ya las bases se establecieron desde hace más de un siglo. A partir de los 40, este señor, que además es digamos, el responsable de varios medios de cultivo ya estandarizados y conocidos hoy día, logra aislar células de la línea linfocítica, establecerlas en cultivo y abre una gran línea de desarrollo. Eso le permitió ganar recibir el premio Nobel en su momento. Y en el 52 se logra establecer por primera vez una línea celular de células humanas, las cuales se denominaron células HeLa, por el nombre de la paciente que falleció a causa de ese cáncer, células tumorales de útero,
Y bueno, hoy día recientemente sacaron una película de un libro donde quieren sacar como las oscuridades. Yo los invito a ver la película. Siempre es una buena análisis, porque quieren sacar como las oscuridades de la ciencia. Yo lo vería más como el científico está buscando entender procesos y por supuesto hay situaciones en donde, por ejemplo, para ese momento el consentimiento informado y para qué iba a ser usado esas células no se hizo. Yo, desde mi punto de vista científico, lo pondría más eh, científico y humano, lo pondría más como en ese momento nadie conocía que había la posibilidad de establecer estas células que se mantuvieran vivas por tanto tiempo y que había una corresponsabilidad con quien las donó, de manera indirecta, porque no fue consciente de que estaba haciendo una donación. Si nos vamos a los años 60, se descubren que hay células que si no son tumorales, en cultivo empiezan a perder características y mueren por senescencia. O sea que no es posible cultivarlas al infinito como las células tumorales. En los años 60 también se introduce por primera vez lo que llaman un medio definido libre de suero y se empiezan a hablar de medios definidos de composición conocida. Hoy día todavía sigue siendo una gran limitante el poder trabajar con medios libres de suero, porque las necesidades de las células son muy variadas. Y lo vamos a ver a través de esta charla. Espero que al cierre puedan tener algunas definiciones o criterios de lo que estamos hablando. En el 75 se hace por primera vez el desarrollo fusionando dos tipos de células y convirtiendo esas células en un hibridoma, que es una célula inmortalizada, pero que tiene características del linfocito, en la posibilidad de que esas células produzcan anticuerpos monoclonales. Esto abre un abanico en todos los niveles, sobre todo a nivel diagnóstico, a nivel terapéutico, y obviamente aquí es la base para que luego, en los años 90, se desarrolle plenamente la biotecnología cuando se da un gran salto de cultivos de pocas células, limitado por la forma de hacer los cultivos, a el desarrollo de lo que se conoce digamos, famosamente como bioreactores, es decir, poder tener estas células en suspensión en tal cantidades y además a partir de ese medio donde se producen, entre otras cosas, los anticuerpos o proteínas, es posible obtener con técnicas muy sencillas sistemas que hasta ese momento se necesitaba de animales de grandes dimensiones y metodologías muy costosas y engorrosas para purificar la proteína, siendo entonces estos cultivos celulares la base no solamente para desarrollar nuevos medicamentos, sino para poder obtenerlos y comercializarlos de una manera más eficiente. Cuando llegamos al siglo XXI es donde verdaderamente se potencian no solamente la parte básica de entender qué sucede con las células cuando hay diferentes patologías, de desarrollar estos medicamentos biológicos, sino que además ya estamos en una nueva era, la era donde somos capaces de generar tejido nuevo completamente desde cero a partir de estas células. Hoy día se conoce que es posible desarrollar cartílago a partir de las células que se conocen como pluripotentes inducidas, que son células que se comportan como una célula embrionaria y que in vitro me permiten diseñar sistemas para que desarrollen cualquier cantidad de tipos de órganos que tenemos. Tenemos más de 200 tipos de tejidos diferentes. Estas células, a través de esos sistemas, está demostrado que podemos desarrollar inclusive cerebro y cerebelo, con ese orden tan definido, complejo, etcétera, que antes era imposible siquiera pensarlo. ¿Cuál es la gran limitante para pasar de un mini órgano a un órgano de mayor dimensión? Todo el sistema circulatorio. Esa es la gran limitante hasta la fecha.
Sin embargo, en uno de los reportes más nuevos, ya es posible obtener corazones con características totalmente humanas, de células humanas, en cochino, en puerco. Entonces estamos dando un salto cuántico a nivel de la medicina. Y digamos que ya está sobre el tapete el uso de impresión 3D, que al combinarse con células nos permite imprimir órganos y tejidos. Y por supuesto, lo que sí ya está como una terapia que cada día crece mayor interés, inclusive gracias al COVID, es el de la terapia celular para tratar enfermedades degenerativas, la terapia génica para tratar enfermedades de tipo hereditaria y unas famosas nuevas tecnologías que ha tenido un repunte muy importante sobre su aplicación para tratar enfermedades de cáncer con mucha resistencia a la quimioterapia convencional, que son las células que se obtienen a través de CAR-T, células CAR, que permiten realmente tener una terapia dirigida específicamente a eliminar las células de cáncer. Hay pacientes con unos resultados realmente muy exitosos y es una tecnología que ya está aprobada en diferentes países de Europa y de Estados Unidos. Diferentes países como en Europa y como en Estados Unidos también se aplica. Por lo tanto, ¿por qué discutir o conversar de que si el cultivo celular es un arte o una ciencia? Tradicionalmente, ¿cómo se enseña cultivo celular? Empecemos por allí. En las universidades, en las carreras convencionales como biología, bioquímica clínica, bacteriología, microbiología, tiene diferentes nombres porque cada país se le da uno diferente, que son las que están como más cercanas a este tipo de tecnología. No se imparte, o la misma ingeniería biomédica, no se dicta una asignatura que nos enseñe a trabajar en el laboratorio haciendo cultivo celular. No es obligatorio. Progresivamente, desde hace unos 10 años para acá, esas carreras han ido incorporando asignaturas donde los estudiantes pueden familiarizarse con estas metodologías. Sin embargo, se enseña más como un arte, como cocinar, como me lo enseñó mi mamá o me lo enseñó la abuelita. ¿Por qué? Porque lo que se enseña es el cómo se hace, no el por qué se hace así. Eso tiene sus pros y sus contras. Y el por qué todavía se sigue manteniendo esta forma de enseñarlo. Porque, y lo vamos a ver ahora, son tantas las variables y todavía en el siglo XX la disponibilidad de recursos tecnológicos para poder llevar a un cultivo celular a convertirse en un cultivo celular. Es decir, cómo desde que saco la célula del tejido, la logro amplificar y establecer dentro de un recipiente, requería muchísimo tiempo para mantener esas condiciones de asepsia. O sea, para llevar un cultivo a cabo era necesario primero esterilizar todos los materiales que originalmente eran de vidrio, que se tenían que lavar con mucha pulcritud, se tenían que eliminar cualquier cantidad de posibles residuos que pudieran quedar en ese material, luego esterilizar para luego poder usarlo. Entonces, claro, ya solo esa limitación le hacía que los investigadores que trabajamos en esta área tuvieran mucha limitación a nivel de tiempo. Por lo tanto, era más fácil repetir lo que funcionaba y no investigar por qué funcionaba. Ojo, no es la única ciencia donde eso funciona así. En la medicina, que no es una ciencia exacta, y por eso también se puede decir que el cultivo celular sigue sin ser una ciencia exacta, hay muchos por qué que todavía no se sabe. Hay muchos por qué todavía se desconocen. Sin embargo, repetirlo y mejorarlo es como la consigna de los que trabajamos en esta área. Buscando también entender por qué funciona así, pero no se pueden tener todas las variables
completamente validada mientras el cultivo está andando. ¿Cuáles son los tipos de cultivo? Tenemos 3 tipos de cultivo hasta ahorita. Los que crecen en famosa monocapa o 2D, los cultivos que se pueden aplicar especialmente para las células que vienen de la línea hematopoyética, que son cultivos en suspensión, pero que está muy limitado. El 99% de nuestras células requiere estar adherido a un sustrato. Por lo tanto, todavía lo más convencional, pero es lo que más se utiliza, siguen siendo cultivos en 2D. ¿Okay? Como el que se obtiene de células fibroblásticas, que son las células que forman parte de nuestros tejidos conectivos. ¿Cuál es el tipo de cultivo que cada vez cobra mayor importancia? Cultivo tridimensional, 3D. ¿Por qué? Porque las células en los tejidos, en el cuerpo, realmente están en una estructura tridimensional. ¿Cuál es la limitante de llevar a cabo este tipo de cultivo? Que para poder tener esa estructura estamos entendiendo, apenas entendiendo cómo funcionan las matrices, los tipos de matriz, los requerimientos de estas células para tener una matriz que le permita multiplicarse y conservar características para obtener lo más parecido a un tejido específico, funcional, en condiciones tridimensionales. Haciéndoles un poquito, para los que no son expertos en esta área, y un poquito para enamorarlos y se metan en esta área, a mí me apasiona. Los cultivos se pueden clasificar en cultivo primario, que es la primera forma en la que uno obtiene esta célula después de que hay un proceso de aislamiento. En este caso, en el caso de la figura que les presento, hay una disgregación mecánica. En otros casos se utiliza una enzima que rompa esas conexiones entre célula y célula y matriz extracelular. Y cuando estas células proliferan en estos recipientes, donde se requiere un medio y unas características particulares que lo vamos a ver ahorita, se puedan adherir. Si no se adhieren, la célula muere. Cada vez se entiende más cómo funcionan estos procesos. Pero esas células que se obtienen directamente de este tejido, en cultivo que proliferen, es un cultivo primario. Luego, a raíz del descubrimiento de la tripsina, ahorita hay unas enzimas modificadas que funcionan aún mucho más gentil para la célula que la misma tripsina, pero se sigue usando la tripsina. Es posible romper esas conexiones célula-célula y célula con la matriz, que en este caso serían los recipientes, y se pueden obtener nuevamente en suspensión, y al colocar un número reducido de estas células en un nuevo recipiente, yo puedo amplificarlas, es decir, puedo subcultivarlas dependiendo del tipo de célula. En este caso ya hablaríamos de que son cultivos secundarios. Si la célula es ya una línea celular, obviamente no estaríamos pensando en esto, sino que son células que ya, porque al ser inmortales, son líneas celulares inmortalizadas, se pueden subcultivar al infinito. Entonces, para hacer la distinción, una línea primaria es la que se obtiene a partir del cultivo de un tejido u órgano y se mantiene por un tiempo limitado. Ejemplo de eso, los fibroblastos, los queratinocitos, que son las células de la piel, las células epiteliales, células endoteliales que pueden venir de la aorta o del cordón umbilical, etc. Mientras que se dice que se tiene una línea celular continua cuando esa obtención se hace a partir de un tejido tumoral, que al tener características no limitadas o que se pueden dividir de forma ilimitada, no envejecen, ¿ok? Y se dice que son células inmortales. Actualmente existen esas células HeLa, las famosas células HeLa, que son las primeras que se logran establecer a partir de un tumor, aún siguen estando en muchísimos laboratorios de investigación porque simplemente se cultivan,
se subcultivan, se congelan en nitrógeno líquido y luego se descongelan y ellas vuelven a activarse y se siguen multiplicando sin limitación. ¿Qué requiere un laboratorio de cultivo celular? Primero que nada, sobre todo más ahorita, cada vez más se exigen que los laboratorios que se dediquen a hacer cultivo celular, si especialmente esas células van a ser posteriormente utilizadas con fines clínicos, deben cumplir con buenas prácticas de laboratorio. Y aún siendo fines solamente de investigación no clínica, lo ideal es que esos laboratorios cada vez adecúen mejor sus procesos hacia buenas prácticas de laboratorio, porque es la única manera en que podemos migrar de un arte a una ciencia. Es decir, si tenemos bien aterrizado y bien asegurados nuestros procesos dentro del laboratorio, es que podemos hablar de controles de calidad. Y solamente cuando garantizamos el 100% de reproducibilidad es que podemos hablar de una ciencia. Mientras tanto, si el 50% de reproducibilidad es lo que tienen nuestros laboratorios, podemos hablar solamente de que esto es más un arte que una ciencia. Es decir, depende de quién opera, de los materiales, de cuáles son las marcas que usamos inclusive dentro de nuestras prácticas diarias y de cuáles son nuestros procesos internos, que si un día yo dejo las células más tiempo y otro día me tardo menos, ya estoy estableciendo una cantidad de variables que me alteran esos protocolos. Adicionalmente, es indispensable que esas estructuras se adecúen cada vez más a lo que son las famosas salas limpias o clean room. Indudablemente necesitamos para poder trabajar en estos laboratorios equipos especializados donde lo que es la incubadora, que es un sistema que me permite brindarle las concentraciones de oxígeno y CO2 a esas células, sobre todo de CO2 en las incubadoras convencionales. Ya vamos a ver la importancia del CO2. En esos sistemas cerrados me permiten tener la temperatura controlada y tener la posibilidad de mantener un ambiente húmedo para que mis cultivos no se sequen, no pierdan tanta agua al evaporar, que termino dañando, porque estoy alterando también la composición de esas soluciones, termino alterando, y es una variable también muy importante, el cultivo como tal. Por supuesto, el tener esos reactivos en las condiciones adecuadas y los suministros lejos de ciertas situaciones, como lo vamos a ver ahorita, es fundamental. Muchas veces no le damos importancia a dónde almaceno mis materiales desechables. Actualmente ya no se trabaja con vidrio. La mayoría de los laboratorios, especialmente los laboratorios donde se hace investigación clínica, se tiene que trabajar con materiales totalmente desechables, plásticos, y se tiene que buscar de tener también asepsia inclusive, en donde uno está haciendo todo ese proceso de inventariar y mantener los inventarios de estos suministros. Para darles solamente 2 tips, y fallan notablemente la mayoría de los diseños de los laboratorios porque desconocen, esta es un área en donde todavía se desconoce muchísimo de los requerimientos básicos. Ejemplo, en el diseño de la infraestructura de estos espacios que van a servir para laboratorios de cultivo celular, hay que tener en cuenta lo que es la proximidad de las cabinas de bioseguridad, que es donde se trabaja en condiciones de asepsia total, muy cerca de lo que son las incubadoras, donde se mantienen las células. ¿Por qué? Porque primero la incubadora, si yo abro la puerta, pierde la concentración de CO2. Al perder la concentración de CO2 que la incubadora está inyectando en el espacio, mis células empiezan a cambiar sus concentraciones, no solamente de CO2 disuelto, sino del pH, que es parte de las variables que vamos a ver que influyen, y también me cambia la temperatura. Si esas incubadoras tengo que abrirlas y cerrarlas por muchas veces, muy seguido, etcétera, etcétera, se me alteran ya de por sí, no solamente las células que estoy sacando, sino las células que tengo allí. La idea también es que el operador
el que está en el laboratorio trabajando con estas células, pueda mirar rápidamente las células, si tiene que mirarlas al microscopio, y volverlas a colocar en la incubadora, o trabajarlas rápidamente en la cabina de bioseguridad y colocarlas en la incubadora, buscando de no alterar también el ambiente de las que están allí, que no van a ser tocadas. Las puertas de la incubadora, cuando uno hace un diseño de laboratorio, siempre es importante entender que deben abrirse hacia el puesto de trabajo, entendiendo por puesto de trabajo justamente esas cabinas de bioseguridad donde uno pasa la mayor parte del tiempo trabajando con estas células. Lo otro, absolutamente importante, evitar la radiación solar. Parte de lo que a mí siempre me ha impresionado es que diseñan unos laboratorios espectaculares con unos ventanales iluminados. Es muy hermoso trabajar en un sitio con mucha iluminación solar, pero los laboratorios tienen que ser totalmente cerrados. En el caso de los laboratorios de cultivo celular, esto es una limitación seria. ¿Por qué? Porque nos está alterando no solo las células, nuestras células no están en contacto con la radiación directa solar, sino también los compuestos que están dentro de ese medio de cultivo que se pueden deteriorar por los rayos UV, etc. ¿Qué otra cosa es importante? Si yo coloco un aire acondicionado encima de la cabina de bioseguridad o directamente en contradicción con donde tengo mi espacio de cabina de seguridad, la capacidad de mantener la asepsia 100% de esa cabina de seguridad disminuye notablemente y me altera la reproducibilidad de mi trabajo en esos espacios. Y sobre todo deben respetarse las indicaciones del fabricante en lo que son las distancias entre una unidad de trabajo y otra, y de los equipos como tal, la distancia que se tiene que respetar, tanto de pared, lateral y detrás del equipo, como de la distancia que muchas veces requieren las cabinas de bioseguridad para funcionar respecto al techo. Entonces, todo ese tipo de condiciones son limitantes que afectan el cómo yo puedo trabajar mi reproducibilidad y la respuesta de esas células que muchas veces utilizamos para identificar funciones celulares, cómo funcionan algunos fármacos, etcétera, etcétera. Les recomiendo, existen varias páginas en donde ustedes pueden ingresar y prácticamente se familiarizan con lo que es un cuarto de cultivo celular, un cuarto de laboratorio, un laboratorio de cultivo celular. Esta es una de las direcciones en Thermo Fisher. Pueden conseguir también otro laboratorio de estos virtuales, etc. Hay una gran cantidad de opciones. Voy más o menos rápido porque el tiempo es corto. Condiciones de cultivo y sobre todo cuál utilizar en cada ocasión. Tenemos varias condiciones o variables que tenemos que tener en cuenta, lo que son los frascos de cultivo, los medios de cultivo, lo que es el valor del pH, condiciones de oxígeno, ahora se están tomando en cuenta porque la tecnología ha mejorado y eso nos permite tener condiciones mucho más parecidas a lo que son los tejidos originales, y obviamente lo que es control de temperatura y humedad. Si hablamos de estos valores, una de las piezas más importantes para mantener esas células en cultivo justamente es la incubadora. Hago la acotación. ¿Por qué una incubadora? ¿Y por qué regulo especialmente el CO2? Porque tenemos que tener presente, y luego se los voy nuevamente a decir, la concentración de oxígeno en el medio ambiente es tan alta que obviamente se disuelve lo suficiente para que estas células en el cultivo puedan hacer respiración celular. Sin embargo, el CO2 que tenemos en el ambiente es muy bajo y en los tejidos lo tenemos mucho más alto. O sea, estamos hablando de... Mientras que en los tejidos necesitamos entre 5% y 7%. Usualmente se trabaja con 5% de CO2.
Si nos vamos a los frascos de cultivo, se fue evolucionando porque lo primero que se necesitaba para los frascos de cultivo era, por supuesto, poder verlos al microscopio, que fueran lo suficientemente transparentes y que no deformaran al microscopio la imagen de la célula. Por lo tanto, al inicio se trabajó con vidrio, pero el vidrio es un mal material, primero porque es frágil, segundo porque habría que reciclarlo. El lavado del material no garantiza que se mantenga bien, en condiciones buenas, que no se desgaste tanto, etcétera, etcétera. Y progresivamente fue sustituido por plástico, no por cualquier plástico. La mayoría de los frascos con los que se trabaja hoy día son de un polímero, específicamente del poliestireno, que es un material hidrofóbico, pero presenta todas estas propiedades. Tiene buenas propiedades ópticas, permite la superficie de crecimiento en el formato plano, obviamente. Se le hace un tratamiento superficial para convertirlo de menos hidrofóbico y un poco más hidrofílico, sin exagerar, porque a las células tampoco le gustan superficies extremadamente hidrofílicas, y las características superficiales varían según la casa comercial. Es súper importante. Si yo logro establecer mis cultivos, por eso sigo diciendo, todavía estamos trabajando a nivel de arte. Si yo logro establecer un cultivo celular de muchas exigencias, no tengo una línea celular tumoral, tengo un cultivo celular que estoy sacando de un tejido absolutamente primario, nuevo, ejemplo, y vamos a ver con un ejemplo al final de esta presentación para que vean que tanto es un arte y que tanto todavía sigue siendo o estando bastante lejos de ser una ciencia. Si yo cambio, logro establecer mi cultivo con una marca, me tengo que casar con esa marca, porque si no me toca empezar de cero muchas veces, porque la célula, si cambio de Corning a una marca china, nos ha pasado, o crecen de manera no adecuada, o no se logra el establecimiento de un cultivo lo suficientemente homogéneo, o se reduce la velocidad de duplicación de esas células en ese cultivo, etc. Es decir, la condición superficial del material ya es una limitante. Es una limitante que está en manos es del fabricante y por supuesto de nosotros como usuarios en mantener regularmente esa marca e inclusive cuando hay alteraciones en el lote de producción, muchas veces son las células las que están indicando que se están presentando algunos problemas. ¿Cómo lo identifica? Solamente se puede identificar si tenemos buenas condiciones de control. Es decir, si yo tengo bajo control el resto de las variables. Si no, uno se puede volver loco. Se lo puedo decir. ¿Qué otras variables influyen los medios de cultivo? Cada tipo de célula, aún siendo células del mismo tipo de tejido, pero de dos especies diferentes, tienen requerimientos diferentes. Experiencias en el laboratorio, estamos estableciendo la línea de células madres mesenquimales de tejido adiposo. Resultó ser perfecta, lo establecimos con mucha facilidad, seguimos un protocolo que conseguimos en la bibliografía, era como el más reproducible en varios artículos, arrancamos con ese cultivo, colocamos los factores que indicaban, establecimos las células y se comportaban como células mesenquimales, caracterizamos, etc. Cuando intentamos hacer exactamente lo mismo con células de ratón, ni siquiera de rata, fue imposible. No logramos obtenerlas homogéneas, cambiamos dos sueros a dos marcas diferentes, evaluamos algunas otras variables y no fue posible establecer esa línea en nuestro laboratorio. No digo que no se pueda establecer. Analizamos varias variables, obviamente esa tesis la paramos allí porque ya realmente estaba siendo más desgastante que funcional. Al final seguimos con la línea celular humana para hacer los análisis que necesitábamos, porque estábamos trabajando con diferentes biomateriales para hacer pruebas
de biocompatibilidad, de capacidad osteogénica, etc. Entonces, esa limitante de la misma exigencia según la especie, ya de por sí es un ensayo y error. Entonces, buscar el por qué funciona o no funciona teniendo tantas variables se puede convertir, no es imposible, pero se puede convertir en una tarea titánica, puesto que trabajar en cultivo celular además es costoso. Hay que hacer inversiones muy importantes para obtener respuestas. Un parámetro indispensable también a tener en cuenta es el pH. Uno diría, bueno, si coloco un buffer en mi sistema, debería ser sencillo. Sí y no. El buffer por excelencia, o los sistemas buffer por excelencia de los medios de cultivo, nos los da el bicarbonato de sodio, que se controla la concentración, nos permite controlar la concentración, perdón, de ese CO2 disuelto en esa solución. Entonces, claro, dependiendo de la cantidad de bicarbonato de sodio, siendo este un buffer perfecto, uno estandariza para que mi medio mantenga 7.4 siempre y cuando ese 7.4 se puede mantener a 37 grados. ¿Qué sucede? Mis células, en la medida en que van proliferando, si son, aún siendo células normales, van haciendo que este pH vaya virando cada vez más ácido, porque en la medida en que ellas van metabolizando no solamente la glucosa que está en el medio, sino otros compuestos, pero principalmente los azúcares, se va haciendo cada vez más ácido. Y este buffer puede tamponar, pero si mi incubadora no tiene bien controlado las concentraciones de CO2, o si mis células requieren de esos pH más ácido o menos ácido, dependiendo del tipo de línea celular con la que esté trabajando, entonces tengo allí una variable que controlar. Normalmente en los cultivos se utiliza un compuesto que es capaz de virar entre el amarillo y el rojo, dependiendo del pH. Entonces, normalmente se ve anaranjado cuando las células están metabólicamente activas dentro de la incubadora. Y lo que me está señalando es que ese pH se encuentra entre 7.2 y 7.4. Cuando empieza a virar hacia 7, 6.8, etcétera, cada vez se va haciendo menos naranja, más amarillo. Y si se va haciendo cada vez más alcalino, va virando cada vez más hacia el rojo, más bien al rosado más fuerte. Ese marcador de pH que tenemos en los medios, por lo general, es el rojo fenol. También se ha visto que obviamente las concentraciones del bicarbonato, para obtener el mismo pH o la misma capacidad buffer, va a variar de medio a medio. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta para garantizar que nuestras células tengan las mejores condiciones de acuerdo a sus propios requerimientos. Obviamente, hay células que pueden crecer en medio men y en medio dimen, pero su comportamiento metabólico tampoco es igual. ¿Qué otros parámetros? Temperatura. Indudablemente, la temperatura ideal es 37. Estamos hablando que son células de mamíferos. Sin embargo, estas células llegan a ser muy resistentes a bajas temperaturas, desde +4 hasta -196, indudablemente usando criopreservantes cuando bajamos del 0 grado, y son poco tolerantes a temperaturas altas. Si ponemos estas células en cultivo por encima de 40 grados, prácticamente las matamos. Y, indudablemente, la temperatura es la mayor influencia del pH porque influye en la disolución del CO2. Otro factor súper importante es la osmolalidad. Significa cuántos iones están disueltos en mi solución. ¿Y por qué es tan importante tenerlo en cuenta? Porque cuando uno compara la osmolalidad entre el plasma humano y el plasma de ratones, ya intrínsecamente en los tejidos de estos animales o de estas especies, incluyendo el humano, hay diferencias notables. Y eso influye.
Se recomienda trabajar con medios ligeramente hipoosmolares porque normalmente cuando el medio se va evaporando, cuando el agua se va evaporando de ese medio, se me van concentrando los metabolitos y los solventes, los solutos que están en el medio, y por supuesto aumenta la osmolalidad. La viscosidad del medio también es súper importante. Indudablemente la mayoría de los cultivos se trabajan con suero fetal bovino en la mayoría de los casos. Y si el cultivo requiere agitación, entonces todavía con más razón es súper importante. ¿Por qué? Porque este suero puede terminar transformándose en espuma. Ya vamos a ir allá. Adicionalmente, la presencia de suero permite reducir los daños por agitación si se aumenta la viscosidad en el medio. En otros casos se coloca carboximetilcelulosa o polivinilpirrolidona. Y este factor es un factor limitante, por decirlo de alguna manera, sobre todo cuando estamos trabajando con bioreactores. Una variable súper importante es la tensión superficial de mi sistema y, por supuesto, evitar lo que es la formación de espuma. Si yo estoy trabajando justamente con bioreactores, con sistemas en suspensión, ¿sí? Doctora, disculpe la interrupción. Le informamos que Sí. le quedan 5 minutos para que concluya su Vale, pregunta. vale, voy Muchas más gracias. rápido. Vale. Entonces, la tensión superficial, la espuma puede, entre otras cosas, la espuma ya es una manifestación de proteínas desnaturalizadas y su presencia disminuye el intercambio gaseoso, por lo cual las células van a tener problemas. ¿Cuáles condiciones utilizar y qué medio utilizar? Básicamente hay que hacer por ensayo y error, como les dije antes, uno se basa en la bibliografía, pero muchas veces eso time consuming, o sea, consume mucho tiempo. Al final la recomendación es hacer diferentes curvas de crecimiento y poder evaluar 2 o 3 condiciones. Paso más o menos rápido por acá. Ahorita la tecnología nos permite trabajar en condiciones no solamente donde estamos controlando el CO2, sino que también nos ha permitido conocer que las concentraciones de oxígeno son limitantes. Y esta limitación es muy importante cuando estamos trabajando en tejidos 3D. Voy un poquito más adelante. Ahorita, básicamente, no solamente estamos viendo el medio de cultivo, sino que si estamos hablando de 3D, la matriz pasa a ser muy importante y se están probando diferentes condiciones. ¿Por qué? Porque están buscándose no solamente reproducir el tejido en cultivo, sino que si yo tengo fines terapéuticos, cómo mantengo esas condiciones o esas características y potencial terapéutico de la célula. Les voy a contar rapidito una experiencia del laboratorio de tejidos, el cual tenía en Venezuela cuando era profesora allá. Actualmente estoy jubilada. Teníamos una propuesta, un objetivo, generar córneas artificiales. La córnea es una membrana compleja. En el ser humano tiene alrededor de 10 capas. De las más importantes, obviamente, estaba el estroma, que es la que es más gruesa y la que es la responsable de la transparencia del sistema, que es la que me permite tener la visión. Recuerden que la córnea es la membrana más superficial del ojo. Arrancamos con un trabajo, una tesis, y entendimos que una de las limitaciones de la córnea en su aspecto de regeneración es que si la herida o el daño que sufre la córnea es muy grande para las dimensiones de la córnea, los queratocitos, que no son queratinocitos, hago la acotación, los queratocitos se desdiferencian hacia 2 tipos de células, los fibroblastos o los miofibroblastos. ¿Por qué? Porque en ese momento ese tejido lo que quiere es reparar el daño, no preservar la funcionalidad. Y la reparación del daño es trato de cerrar esos bordes de la herida de la manera más efectiva y eficiente posible. Por supuesto queda la cicatriz. Nos habíamos basado en una tesis que luego publicaron inclusive, en donde ellos decían que era muy sencillo el cultivo, sobre todo de los queratocitos. Nosotros dijimos, bueno, si ellos lo dicen, ellos utilizaban suero fetal bovino y, como les dije, no obtenían fibroblastos según sus resultados publicados, sino queratocitos.
Nosotros en nuestro intento de imitar y reproducir las condiciones que ellos establecieron, nos encontramos con varias barreras. Empezamos utilizando un proceso de migración, utilizamos córneas humanas que nos donaban del banco de ojos, un banco de ojos de una hospital en Venezuela, y utilizamos dos sistemas, probamos dos tipos de aislamiento por migración, usando medio con suero fetal bovino, por digestión enzimática en diferentes condiciones, como les voy a mostrar aquí. Luego fuimos variando las condiciones de cultivo, como les dije, iniciamos con lo que decía la bibliografía. Dimen 10%, suero fetal bovino, luego cambiamos a Dimen, Han, F12, en determinadas concentraciones. Para eliminar el suero, combinamos con albúmina, un factor de crecimiento del FGF2, tanto en placas como en placas microbiológicas, porque estábamos buscando cultivo en suspensión. Utilizamos un suero con condiciones definidas para no trabajar con suero fetal bovino. Y finalmente terminamos trabajando también sobre membrana amniótica descelularizada. Están viendo la complejidad de cada una de estas condiciones. Para mí sigue siendo un arte. Es como si quiero preparar un pasticho, una pasta, una lasaña, y voy probando qué métodos le pongo para que se parezca al de mi abuelita. Estas son las células con características de fibroblasto. Y estas son las células que luego se comportaban y estaban descritas como queratocitos. Es decir, son células con morfología dendrítica. Si ven acá, están reportadas como todas las condiciones y inclusive variando las concentraciones de las enzimas digestivas, el tiempo de exposición, etc. Y luego en el cultivo, variando las concentraciones de calcio y suero fetal bovino, veíamos cómo había unas diferencias notables. Si había mucho calcio, aun cuando no hubiera presencia de suero fetal bovino, como era el primer medio donde no teníamos suero, pero teníamos dimen, entonces teníamos una morfología dendrítica, pero bajo rendimiento también de proliferación. Bajo calcio, sin suero fetal bovino, manteníamos aún mejor las condiciones dendríticas, pero si colocábamos suero fetal bovino, siempre y cuando tuviéramos bajas concentraciones de calcio, es que más o menos logramos obtener una cierta cantidad de células con morfología dendrítica. Al final, en esa experiencia, y ya para cerrar, tuvimos que recurrir a un sistema que se conoce como cultivo en esferoides, que son cultivos en donde lo que se busca es que la célula no se adhiera al plato, sino que se adhieran entre sí, forman una masa celular y a partir de allí ellas proliferaban. Logramos estandarizar estos cultivos y solo así es que logramos obtener no solamente la morfología, preservar la morfología de esas células en cultivo, sino también que tuvieran una velocidad de replicación lo suficientemente elevada. Al cierre de esto, nos dimos cuenta, y esto fue un trabajo en donde se maneja una hipótesis, que es que el suero fetal bovino, junto con la combinación de calcio, lo que hace es elevar el TGF-beta, que al final es el que induce la desdiferenciación hacia miofibroblasto. Si esta condición se maneja, se mantiene el fenómeno, la morfología de queratocito. Conclusión, ¿es un arte o una ciencia? La mía, todavía a estas alturas, con todos los avances tecnológicos, sigue siendo un arte siempre y cuando no tengamos totalmente estandarizados los procesos tecnológicos que están a la base del cultivo. Me explico. Conocer bien el medio, conocer bien los materiales con los que estamos trabajando y sobre todo que operativamente logramos establecer una reproducibilidad lo suficientemente alta para que no importa quién haga el protocolo, pueda obtener los mismos resultados. La empresa con la que trabajo, Ingesel, es una consultora empresarial en medicina regenerativa, la cual está a la orden de ustedes para asesorarlos en toda esta área. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Karen Norris, por su excelente ponencia.
Ahora invitamos al público a que realice sus preguntas que serán absueltas a continuación. En este momento tenemos la pregunta de Alex Arias, que menciona cuál es una medida eficiente para contrarrestar el uso de plástico en los laboratorios con su impacto ambiental. Imposible. Tienes que ver si quieres cultivos celulares o si quieres minimizar impacto ambiental. Son mutuamente excluyentes. Es decir, en un laboratorio no puedes, si quieres tener reproducibilidad y poder llevar a cabo los procesos bajo los controles que exige ahorita, ese sistema te toca trabajar con plástico. Porque es la única manera de garantizar que tus procesos sean reproducibles y totalmente controlados. Ok, muchas gracias. Espero que la pregunta haya sido resuelta. Seguimos. Ahora en este momento tenemos una pregunta de Talista Alexo, que dice: buenos días, mi pregunta es ¿cómo va el avance en el tratamiento de terapia celular y el VIH? El VIH, la terapia, si conocemos como o entendemos como terapia celular, que es la terapia por excelencia, la primera que se empezó a utilizar como terapia celular, que es el reemplazo de médula ósea. Actualmente hay varios casos de éxito donde se ha reemplazado médula ósea de pacientes con HIV con donantes que son naturalmente resistentes al virus. Y se han tenido casos de éxito del 100%. Son muy pocos casos en el mundo que están reportados hasta ahorita, pero esa es la que se está aplicando si nos basamos en terapia celular. Todo lo demás hasta la fecha son fármacos. Ok, muchas gracias por su explicación, doctora. La siguiente pregunta es de la doctora Fátima Zavala, que dice: doctora Karen, muchas gracias por la didáctica de su ponencia. ¿Qué tiempo conlleva el establecimiento de un cultivo primario? ¿En qué situaciones debe usarse cultivos primarios y líneas celulares inmortales? Sí, son dos preguntas en una. El cultivo primario va a depender del tipo de célula. En nuestra experiencia, por ejemplo, trabajar con unas células mesenquimales de tejido adiposo requiere entre 1 o 2 semanas para hacer el establecimiento de esas células mesenquimales. Pero, por ejemplo, si uno está trabajando con células epiteliales, son mucho más exigentes porque necesitan cocultivos. Cocultivo significa tengo que utilizar 2 tipos de células. Si yo coloco esas células, que son los fibroblastos, junto con las epiteliales, crecen más rápido los fibroblastos y no le dan tiempo a las epiteliales. Entonces hay técnicas en el laboratorio, por ejemplo, donde esas fibroblastos se tratan para que ellas no se puedan multiplicar, o bien por radiación, o bien por inhibidores de la replicación celular. De esa manera puedo hacer que los fibroblastos generen los factores que requieren las epiteliales y puedan crecer. Hay medios más avanzados, pero no son tan eficientes, en donde hay medios estandarizados, libres de suero fetal, que permiten seleccionar a esas epiteliales como cultivo primario y que logren proliferar. Pero como les decía, cada tipo celular, inclusive en cada laboratorio, porque yo puedo buscar de cultivar mis células siguiendo un protocolo que supuestamente está totalmente estandarizado para un tipo de célula y puede ser que mi laboratorio pase meses antes de obtener el primer cultivo. Es decir, cada variable me puede afectar de una manera dramática la obtención de un cultivo primario. Cuando ya estamos hablando de células inmortalizadas es muy sencillo. Si yo tengo el medio descrito para esas células por lo general son tan resistentes que basta que descongelo, coloco en ese medio, en mis frascos de cultivo y ya tengo la célula. ¿Qué pasa con esas células? Que también pueden ser que o se contaminen o vayan perdiendo características porque al ser células tumorales tienen mucha facilidad, de tener cambios en el cariotipo. Entonces, en presentar errores a nivel cromosómico, alteraciones a nivel cromosómico. Entonces, claro, esas son las limitantes de una u otra célula. En lo personal, siempre me ha gustado trabajar con células primarias.
tiene muchas más exigencias, pero son un modelo mucho más fidedigno para procesos, porque en el área de ingeniería de tejidos uno tiene que buscar ver cuál es la sensibilidad de esas células respecto a los materiales, a las superficies, a las respuestas de adhesión, etc. Entonces esa es la limitante más grande. Muchas gracias, muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Agradecemos una vez más a la doctora Karen Norris por su excelente presentación y esperamos nos pueda acompañar en las próximas ediciones del evento. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a la doctora Fátima. Que esté